Este video ha sido editado casi enteramente por Vodriodrift, por eso se ve de la mierda xd. Frías noches a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal. Sí, ha pasado un largo rato desde que subí mi primer video y desde entonces solo me la he pasado de sanguijuela en los directos del Deco carreando celos, eso y la colaboración en el video de los diseños, vayan a verlo si aún no lo vieron. El día de hoy, y en colaboración con el mismo Deco y mi archienemigo jurado el Pandemonium, venimos a criticar y reseñar la segunda película de Sonic. Antes de iniciar, aclaro que esta es la segunda parte de una serie de videos sobre esta trilogía, y es recomendable mirárselos en orden. En la descripción estarán los links de las otras partes en los canales de los otros dos. Ahora, sin más preámbulo, comencemos de una vez. Tras el increíble éxito que tuvo la primera película de Sonic, y más aún porque literalmente habían puesto una post-créditos para causar hype de forma inorgánica a lo Marvel, una secuela no se hizo esperar, anunciándose tan solo 3 meses después de la primera y tomando un montón de feedback de la primera película, poniendo más atención a lo que los fans de Sonic pedían para futuras entregas. Es decir, más furros, en este caso Tails y Knuckles, más elementos de los juegos como las Chaos Emeralds, más referencias, y menos humanos que no sean Robotnik, que las películas básicamente sean como los juegos entre muchísimas comillas. Es por eso que, empezando producción en marzo de 2021 y lanzándose finalmente en abril de 2022, Sonic the Hedgehog 2 la película nos quiere proponer algo que todas las películas de esta saga intentarán hacer de ahora en adelante, una adaptación directa de las historias presentes en los videojuegos, a diferencia de la primera película que era una adaptación libre del personaje y conceptos presentados en el primer juego cuya fidelidad a estos era increíblemente cuestionable cuanto mínimo. Acá directamente tenemos algo tangible con lo que hacer una comparación, que son justamente los videojuegos que intenta adaptar al medio. Y contrario a lo que uno podría pensar, esta idea de adaptar las historias presentes en aquellos juegos no me parece la indicada, más allá de la ejecución que también tiene muchísimos problemas que se irán mencionando en el transcurso del video. Esta película y la que le sigue ya traen muchísimos problemas desde la mera raíz, que terminan haciéndole un daño grave, no solo como adaptaciones, sino como películas individuales también. La película es jodidamente larga para lo que dura, es decir, hablamos de un largometraje de tan solitos 122 minutos, es decir, 2 putas horas con 2 minutos. Para una película familiar de acción y comedia basada en un videojuego tan simple como lo es Sonic 3 and Knuckles, es bastante larga. Yo no tengo problemas con la duración per se, porque el problema no es solo la cantidad de minutos, sino cómo se distribuyen. El primer acto donde se nos da la introducción a Tails y a Knuckles resulta bastante dinámico. La escena de Sonic como vigilante en Seattle, el regreso de Robotnik con Knuckles, la llegada de Tails, todo fluye bien y genera expectativa a pesar de que muchas de estas escenas son estúpidas y las de la vuelta al ruedo de Robotnik directamente no tienen justificación coherente, pero ignoremos, el punto es que es entretenido de ver. Pero la película se estanca durante un largo segundo acto en el que parece que ocurren pocas cosas relevantes. Esto genera una sensación desagradable de ya debería haber terminado bastante antes del clímax. Uno de los culpables principales es todo el subplot de la boda en Hawái. Lo que empieza como un viaje familiar para Tom y Maddie termina convirtiéndose en una secuencia extensa y bastante desconectada del núcleo de la historia. Allí vemos la ceremonia completa, los conflictos con Rachel, la llegada caótica de Sonic y Tails a través del portal, la revelación absurda de que Randall y sus amigos son agentes de Gang, que por cierto no hacen nada en esta cinta, y la posterior pelea y reconciliación familiar. En teoría, esta parte sirve para que Tom pueda rescatar a los héroes y para introducir a Gang, pero en la práctica aporta muy poco que no se pudiera resolver de forma mucho más breve y directa. En vez de avanzar la trama principal con Sonic, Tails y Knuckles, la película se detiene durante varios minutos en chistes de comedia familiar. Todas las escenas deben acabar con un chiste estúpido, trama de bodas y reacciones exageradas que parecen sacados de una sitcom, pero no sitcom como Big Bang Theory, sino como Rick y Morty. Esto diluye el ritmo, rompe la energía de la persecución global y hace que el espectador se desconecte, porque nada de lo que pasa allí transforma realmente a los personajes ni cambia el curso de búsqueda de la Master Emerald. Algo similar ocurre con la escena del bar en Siberia. Cuando Sonic y
y Tails llegan buscando pistas, la película se toma un buen rato para construir un gag prolongado apoyado casi por completo de estereotipos sobre Rusia. El traductor que termina desquiciado, la barrera del idioma, la tensión que desemboca en la típica pelea coreografiada que, de manera completamente arbitraria, acaba convertida en un baile al ritmo de Uptown Funk. Más allá de intentar reforzar el vínculo entre Sonic y Tails, algo que la propia película ya venía construyendo de manera bastante más orgánica, esta consecuencia no aporta información relevante ni modifica el rumbo de la historia. Es relleno humorístico que dilata el metraje sin una necesidad evidente, y su tono infantil, casi paródico, rompe el ritmo de la película hasta convertir buena parte del segundo acto en un tramo especialmente pesado y prescindible. Pero mi principal problema con esta escena va un poco más allá. No es únicamente que el humor resulte infantil y que dé una vergüenza ajena considerable, también recicla la representación de Rusia que Hollywood lleva explotando desde hace décadas. Los personajes son bruscos, desconfiados y temperamentales. El escenario parece reducir al país entero a nieve, aislamiento y un bar perdido en medio de la nada. Y el ambiente transmite constantemente esa idea de que los rusos viven entre la hostilidad permanente y una botella de vodka siempre al alcance. Es una caricatura extremadamente cómoda, construida a partir de lugares comunes que el cine estadounidense ha repetido tantas veces que ya ni siquiera llaman la atención. Si quitaran las escenas de Hawái, la escena en Siberia y un montón de chistes innecesarios, Tails y Sonic igualmente encontrarían el templo de la Esmeralda Maestra y la trama pudo haber continuado tal como es, pero sin tanto puto relleno innecesario y poco interesante. Yo me dormí con esta película por estas mierdas. Oh, please. There's no way you're gonna beat us. Not with Sonic 2 up in here. Wow, mira, la pose del Adventure, los Echidnas, Chili Dogs, Robotnik Calvo, Gon, el logo de Eggman, referencias a niveles de los juegos como Mushroom Hill, el Eggmobile, Sky Chase, el Detect Robot, Ice Cat, Labyrinth y hasta referencias a los mismos videojuegos en sí. Todas están ahí para hacer que el espectador se emocione, le apunte a la pantalla y diga, como en el videojuego, pero que a final de cuentas no tiene realmente mucha substancia detrás. Obviamente que sí, esto no está al nivel de la película del Mr. Bros. Restaurante Galaxias, o los peores diálogos del guión gringo del Sonic Fronteras. That was on par with Dark Gaia, easy. Pero deja entrever un punto negativo fuerte de estas películas, que es el miedo que tiene a contar algo nuevo que respete la esencia de la franquicia, y no darnos una versión bastardizada de aquello que ya vimos antes. Son un producto en toda regla y se van a lo seguro que saben que va a ser un éxito, por ende apelan a aquello que ya nos gusta y nos lo intentan vender otra vez, por más superficial que sea, pues una verdad incómoda que a mucha gente, sea fan de Sonic o no, ninguno se salva, tiene una idea increíblemente básica o hasta incluso errónea en casos extremos de lo que van estos juegos o la franquicia. De hecho, ya puedo ver a más de uno comentando pero Spindrift, que se andan quejando de que las películas no respetaban la esencia de los juegos de Sonic. Esencia no significa referencias, aquellas historias originales de Sonic, desde Sonic 1 hasta Black Knight, no necesitaban depender de referencias para engancharte o emocionarte. Esta cosa de acá es simplemente algo hecho para hacerte ser fan de ser un fan, de que te recuerden constantemente a algo que te guste en lugar de querer hacer algo que te guste por mérito propio, porque incluso como adaptación, es una muy mala. Sí, tenemos elementos de los juegos, pero como ya dije, estos son superficiales, no tienen nada que ver con lo que se quiere realmente contar en estos, a nivel temático, de mensaje y los propios personajes está todo mal y no captura lo que se quiere contar. Una buena adaptación debería mantener todas aquellas ideas que se querían comunicar en la obra original, pero obviamente y como mínimo adaptadas al medio, pero es que aquí directamente no adaptaron, tomaron con pinzas elementos que sabían que les gustan a los fans y los pusieron allí, y ya después hicieron lo que quisieron, cambiando y metiendo un montón de cosas a gusto, cosas que realmente no te suman nada significativo, como por ejemplo... Ya lo dije antes, pero uno de los mayores síntomas de Sonic 2 es que tiene problemas de prioridades en todo lo relacionado con la boda. La película dedica una cantidad sorprendentemente grande de metraje a Maddie, Rachel y Randall como si fueran personajes importantes y no lo son. El problema no es que existan personajes humanos ni que las mujeres tengan momentos de protagonismo. El problema es que nada de eso altera de forma significativa el conflicto principal. Es una desviación narrativa que interrumpe constantemente el ritmo para desarrollar personajes cuya relevancia termina siendo mínima. La secuencia intenta vender
tener constantemente una dinámica de girl power. Maddie, Rachel y Jojo terminan tomando el control de la situación, derrotando agentes armados y salvando el día. Sobre el papel no hay absolutamente nada malo con eso. Lo que yo cuestiono es que toda esa secuencia existe dentro de una historia que jamás la necesitó. No desarrolla a Sonic, no desarrolla a Tails, no desarrolla a Knuckles, ni las desarrolla a ellas, ni modifica realmente el enfrentamiento contra Eggman. Es una larga interrupción cuya única función parece ser llenar tiempo de pantalla. El problema, una vez más, no es el mensaje, es la pertinencia. Si eliminaras toda esa subtrama, la historia principal seguiría funcionando prácticamente igual. El caso de Tom resulta incluso más llamativo. En la primera película era, para efectos prácticos, el verdadero protagonista. Tenía un conflicto claro, objetivos personales, una evolución perfectamente identificable y era quien cargaba sobre los hombros casi todo el peso dramático de la historia. Sonic era el catalizador, Tom era quien realmente cambiaba. Aquí ocurre exactamente lo contrario. Su arco terminó en la primera película, ya aceptó quedarse en Green Hills, ya encontró aquello que buscaba y ya asumió el papel de figura paterna para Sonic. Como consecuencia, Sonic 2 prácticamente no sabe qué hacer con él. Durante la mayor parte del metraje se limita a reaccionar a lo que ocurre alrededor, acompañar al resto del grupo y ejercer como el adulto responsable cuando la situación lo requiere. No toma decisiones especialmente complejas, no atraviesa ningún conflicto interno relevante y tampoco experimenta una transformación significativa. Está presente durante casi toda la película, pero narrativamente se siente mucho menos importante que antes. Curiosamente, Knuckles termina siendo uno de los personajes mejor construidos de toda la película. Tiene un objetivo perfectamente definido, un pasado trágico, un código de honor muy marcado y una motivación que resulta fácil de comprender. Su conflicto con Sonic nace de un engaño perfectamente creíble por parte de Eggman y, durante buena parte de la historia, funciona como una amenaza realmente intimidante. El problema aparece cuando llega el momento de resolver ese conflicto. La traición de Eggman provoca que Knuckles cambie de bando casi de inmediato. Una rivalidad que podría haber necesitado tiempo para evolucionar termina resolviéndose con una rapidez que le resta impacto emocional. En cuestión de minutos pasa de intentar matar a Sonic a luchar junto a él como si llevaran años siendo aliados. No resulta imposible de creer, pero sí demasiado precipitado por un personaje cuyo conflicto ocupaba buena parte de la película. Con Tails ocurre algo bastante más frustrante. La película parece convencida de que su inteligencia basta para definir toda su personalidad. Prácticamente todas sus intervenciones consisten en explicar algún invento, sacar un gadget nuevo o resolver un problema técnico. Más allá de eso, cuesta encontrar un rasgo realmente distintivo. No tiene un conflicto propio, no atraviesa un proceso de crecimiento especialmente claro, ni toma demasiadas decisiones importantes. En los videojuegos siempre ha sido mucho más que el niño inteligente. También era inseguro, admiraba profundamente a Sonic, quería demostrar que podía valerse por sí mismo y poco a poco aprendía a salir de su sombra. Aquí casi todo eso desaparece. Acaba convertido en una herramienta extremadamente útil para que el guión avance, pero no es un personaje particularmente interesante. Jim Carrey continúa siendo probablemente el elemento más entretenido de toda la película. Su Robotnik conserva ese equilibrio entre megalomanía, egocentrismo y absurdo que lo vuelve tremendamente divertido de ver. Precisamente por eso resulta extraño que desaparezca durante tantos fragmentos del metraje. La película dedica muchísimo tiempo a la boda, a Siberia, a viajes y a distintas situaciones cómicas, mientras el principal antagonista permanece prácticamente ausente. Un villano de estas características debería sentirse constantemente presente, incluso cuando no aparece en pantalla. Aquí da la sensación de que el guión simplemente se olvida de él durante largos intervalos. Stone, por el contrario, termina siendo sorprendentemente consistente. Toda su personalidad gira alrededor de Robotnik, sí, pero al menos posee una identidad reconocible y una motivación constante. Dentro de lo caricaturesco que resulta el personaje, funciona bastante mejor que varios secundarios con mucho más tiempo en pantalla. Las Esmeraldas del Caos funcionan como el gran MacGuffin de la película, pero están definidas de una forma extraordinariamente difusa. Nunca queda del todo claro cuáles son sus límites, qué reglas obedecen ni por qué poseen exactamente los poderes que poseen. La película introduce conceptos como la Esmeralda Maestra y las Esmeraldas del Caos prácticamente sobre la marcha, sin dedicar demasiado tiempo a establecer cómo funciona toda esta mitología. Como consecuencia, cada vez que aparecen pueden hacer exactamente aquello que el guión necesita en ese momento, y eso termina debilitando el conflicto. Cuando un objeto puede resolver prácticamente cualquier situación sin que el espectador entienda sus reglas, la tensión dramática empieza a depender más de la conveniencia del libreto que de las decisiones de los personajes. ¡Oh no! Apareció Satanás y destruyó el mundo. No pasa nada, las Esmeraldas del Caos lo van a resolver. ¿Cómo? No importa, lo van a resolver. Si la primera película necesitaba apoyarse tanto en los personajes humanos, era porque Sonic aún estaba llegando a nuestro mundo. Pero esta secuela ya cuenta con Sonic, Tails, Knuckles y Eggman. Tienen suficientes personajes provenientes de la franquicia para sostener prácticamente toda la historia. Entonces resulta inevitable preguntarse por qué seguimos dedicando tantísimo tiempo a subtramas humanas que apenas alteran el conflicto principal. Da la impresión de que la película desconfía de su propio universo y necesita refugiarse constantemente en personajes de carne y hueso para complementar el metraje. El resultado
resultado es una historia que nunca termina de decidir si quiere ser una aventura de Sonic o una comedia familiar protagonizada por los Wachowski. ¡Maten a Wachowski! Y finalmente está el DDEG Robot. El problema no es que aparezca, sino cómo es que aparece. En los videojuegos, este tipo de máquinas representan la culminación de la obsesión tecnológica de Eggman. Son el resultado lógico de años construyendo armas cada vez más descomunales. O bueno, estoy exagerando, pero al menos es trabajo honesto. Aquí simplemente aparecen porque la Esmeralda Maestra puede materializar prácticamente cualquier cosa. Eggman obtiene un poder casi ilimitado y, entre todas las posibilidades imaginables, decide construir un robot gigante. O sea, Dios baja a la Tierra y nos condena a muerte a toda la humanidad con un robot gigante. No te jode. No existe preparación, no existe desarrollo ni existe una sensación real de recompensa narrativa. Es un clímax construido a partir de una solución extremadamente conveniente que depende más del espectáculo que de la lógica. No de la lógica de la película, de la lógica en general y como concepto. A esta película no le faltan personajes, le falta disciplina para decidir cuáles merecen realmente el protagonismo, definir sus prioridades. Toda la temática y desarrollo parece llevar a un mensaje que, como el de la primera, resulta muy anti-Sonic y otra falta de respeto a los conceptos en los que se construye el personaje. La diferencia es que mientras en la primera, su problema, como la mayoría de los de esa peli, venía de la manera tan pésima en la que se comunicó, acá la mera idea es anti-Sonic, porque todo el desarrollo de Sonic, queriendo ser un héroe, no es de que el tipo aprenda a hacer las cosas bien y a no hacer mierda a toda la ciudad intentando detener el crimen, sino esperar a que vuelva Robotnik a causar estragos para que pueda salvarlos a todos, y ahora sí ser considerado un superhéroe. No solo que Sonic no aprende de sus errores, sino que prácticamente se le sirve todo en bandeja al igual que en la primera película. El mensaje es más de espera a que tu momento llegue para brillar, que más que ser un mensaje de que la paciencia es una virtud, es uno en donde te dicen que no hagas nada, que el mundo te va a dar la chance siempre para que tú metas el mínimo esfuerzo posible. Va en contra de los valores originales del personaje. El puto mensaje en la box art de Sonic 1 y Sonic 2 literalmente era uno que invitaba a no perder el tiempo y a tomar acción cuando sea necesario. Sonic mismo es un personaje al que no le gusta perder el tiempo. El mensaje de la película no solo es anti-Sonic, sino que es prácticamente uno tóxico. Y ya que estamos en lo de no perder el tiempo, algo que caracteriza al Sonic original también es que es un nómada, está siempre en movimiento, nunca se queda en un solo lugar por mucho tiempo porque a él le gusta explorar, le gusta la aventura, le gusta correr, le gusta ver cosas nuevas, mientras que el de la peli por alguna razón no. Entiendo que el chiste es que haya encontrado al fin un lugar para quedarse, pero no debió ser un ático pedorro en un pueblito aún más pedorro. El punto es que se quede en el planeta, que pueda vivir libremente en este. No hay razón alguna de por qué tenga que quedarse viviendo un estilo de vida sedentario. Uno podría decir que es para que Tom volviera para la segunda, pero aquí está el tema. ¿Por qué Tom está siquiera en esta película? Tomemos de ejemplo a alguien con el que muchos fans de Sonic les gusta comparar a Tom, aunque obviamente sin entenderlo, Chris Thorndike de Sonic X. La razón por la que Chris está presente en Sonic X y se queda con Sonic hasta el final de la segunda temporada es justamente para que crezca con un apego y dependencia hacia él, que culmina en no querer dejar ir a Sonic cuando este tiene que regresar a su mundo, debido a que terminaría quedando completamente solo. Los últimos episodios de la segunda temporada, en donde se concluye este arco, funcionan emocionalmente porque vimos a Chris pasar tiempo con Sonic durante el resto de la serie. Incluso cuando este vuelve en la temporada 3, nos demuestra lo mucho que maduró, intentando apoyar a Sonic directamente y ya no teniendo que depender de él. Sí, aún sigue extrañándolo y termina viajando al mundo de Sonic para verlo, pero creo que eso solo hace que el personaje sea más matizado, porque no es como si tú fueras a abandonar a alguien que era muy importante para ti y completamente olvidarte de esa persona. En cambio, Tom no sirve ningún propósito acá más allá de ser un plot device para salvarle el culo a Sonic de vez en cuando. No tiene ninguna clase de desarrollo, y su único aporte emocional es al final de la película para que Sonic se transforme en Super Sonic, cosa que igual, podían haber reemplazado a Tom y Maddie por Tails y Knuckles si la escena hubiera sido exactamente la misma. No cambia en lo absoluto. Pero es que a final de cuentas, todo esto que se mencionó anteriormente, contribuye al problema más grande de la película, que son los videojuegos que intenta adaptar.
pues ya discutimos cómo la película no adapta fielmente los elementos de los juegos que agarra, ni tampoco sabe utilizar los elementos originales que tiene, entonces uno diría que es que queremos que las películas sean uno a uno con los videojuegos. Pero el tema es que eso tampoco lo haría buena si ese fuera el caso. La magia de estos videojuegos está en el gameplay, la historia está directamente ligada a este y es un complemento, en cierto modo uno podría hasta decir que la interactividad es lo que crea la historia en estos videojuegos. Si haces una adaptación tal cual a juegos de estilo arcade como los juegos clásicos de Sonic, se volvería aburrido muy fácilmente pues le quitas toda la gracia que es el gameplay, y para ese punto te convendría mejor ponerte a jugar los videojuegos, porque te entregarían una mejor experiencia. Volviendo a tomar de base Sonic X, esta solo adapta directamente dos juegos y un poco de Sonic Battle, y los dos juegos que decide adaptar son Sonic Adventure y Sonic Adventure 2, que poseen historias mucho más cinemáticas y separadas del gameplay que uno fácilmente podría adaptar a un medio no interactivo, porque es inteligente y sabe que adaptar los juegos clásicos sería innecesario. Entonces, ¿cuál sería la solución? Fácil, que se hubiera terminado en la primera película. O mejor dicho, que no hagan adaptaciones directas de las historias de los juegos. El problema de la primera es que no adapta bien al personaje, no que la historia en sí no sea la trama exacta de Sonic 1 al videojuego. La solución ideal sería que adapten bien los personajes y las temáticas de la franquicia y usen estos elementos para contar nuevas historias, que hagan algo nuevo que sepa aprovechar el medio en el que está siendo contado, algo que sería satisfactorio tanto para fans al mantenerse fiel al espíritu de la franquicia como para un público nuevo al ser un gran medio en el que puedan conocer la franquicia. Pongo de ejemplo al manga de Sonic and the Blade of Courage, un manga que es aclamado porque se mantiene fiel a lo que es el espíritu de la franquicia, mientras que también logra contar algo fresco y original, a su vez siendo una excelente manera de introducir a alguien a la franquicia, porque es un manga creado para atraer al público japonés ya que Sonic no es muy popular por ahí, y según cuentan por ahí, logró cumplir este propósito excelentemente, lo suficiente para que aún siga en publicación hasta el día de hoy. No hay ni una sola razón por la que las películas de Sonic no puedan hacer esto más allá de una bancarrota creativa de parte de los productores. El personaje está diseñado para funcionar en cualquier medio, así que deberían aprovecharse de esa versatilidad en primer lugar. Con todo lo expuesto previamente, ¿cuál sería el colmo de los colmos? Fácil, la catarsis no tiene puto sentido. Luego de tanto introducirnos y desarrollar la dinámica de Tails y Knuckles con Sonic, dedicando casi todo el tercer acto en la importancia del trabajo en equipo y que deben luchar todos juntos, viene la superforma, que en casi todas las historias, esta misma incluida, representa la catarsis del arco argumental de la historia. Con eso uno imaginaría que serían Tails y Knuckles los que apoyarían y harían que Sonic alcance su superforma, culminando toda la entrega con Super Sonic siendo el desarrollo encarnado de Sonic por haber aprendido la importancia del trabajo en equipo y contar con tus amigos en tus batallas. Desafortunadamente esto es mierda Hollywood y la tenían que cagar con algo tan básico y simple. La escena previa de Sonic transformándose en Super Sonic muestra a Sonic malherido como cierta película anterior, Maddie y Tom van a socorrerlo como cierta película y después de unas palabras bonitas, Sonic desbloquea su superforma como cierta película de mierda anterior. La cuestión no es solamente la repetición de elementos descarados, es que el mensaje se ejecuta tal cual como la película anterior, lo cual es jodidamente ofensivo en este caso. Nos tragamos relleno inútil de Tom y Maddie, que no aportaba absolutamente nada, para luego ver las escenas medio logradas de Sonic y sus amigos, donde sí intentaban contarte y desarrollar algo, para que al final los terminen mandando a la mierda, como en cierta película futura, y no solo repiten los mismos recursos de catarsis de la película anterior, sino que la puta ejecución da el mismo puto mensaje con Sonic. El pendejo ya había aprendido el valor de la familia, acá era lógico y orgánico que aprendiese el valor del trabajo en equipo, pero todo esto es una repetición descarada para forzar drama en el culmen del tercer acto, y ni siquiera se inventaron escenarios nuevos para ello, descaradamente repitieron el final y el mensaje de la anterior película. El nivel de rancio que llega a este guión es increíble. Tanta basura que te metieron en medio para que te remataran con el peor fuck you posible. Literalmente todo esto para que al final te digan exactamente el mismo mensaje. ¿Hace falta decir si esta película es mierda? Y es que no hace falta decirlo sinceramente.
Esta película es un caso único, al momento de hacer este video, dentro de esta trilogía, porque a diferencia de las otras dos, esta no llega ni al nivel de ser un potencial man, porque desde la mera concepción está mal, no hay ninguna idea que sea rescatable, porque todo es algo que o ya se ejecutó 1000 veces mejor en los juegos de Sonic y no hay punto en repetirlo, o directamente no te suma nada de valor. Uno podría argumentar que es hasta incluso la peor de la trilogía por esta misma razón, algo de lo cual por lo menos yo de entre los tres estaría inclinado a estar de acuerdo, porque de ejecución mala hay ejemplos que sobran, pero las obras que realmente son irremediables son aquellas que nunca tenían una chance en primer lugar. Al mismo tiempo, también es entendible si uno considerara la primera o la tercera como peores, pues son malas por razones similares y distintas al mismo tiempo, y uno podría argumentar que una película sin potencial es mejor que una que lo tiene desperdiciado, porque la otra deja un resultado que es mucho más frustrante una vez analizas el cómo se pudo hacer bien. Y de hecho, eso se verá justamente en la tercera y última parte de esta colaboración, en el canal de Deco64, en donde veremos el frustrante caso de la tercera película de Sonic. No se lo pierdan. Por el momento, acá concluye mi parte, espero que nos veamos pronto y que no me tarde 5 meses en subir otro video XD.